Estoy encantado, estoy súper feliz de poder estar aquí con todos vosotros para compartir un poquito de conocimiento y compartir la experiencia que estamos desarrollando en Iberia con un ensayo muy enfocado en el ferrocarril. Como sabéis, el futuro en las comunicaciones en Europa está siendo el ferrocarril y LECA tenía que hacer algo. Voy a pasaros, antes de nada, una pequeña encuesta para ver un poco cómo estáis en este tema. Por favor, ir respondiendo a la pregunta, es para ir enfocando un poco vuestra experiencia en ferrocarriles, en suelos blandos, en LECA. Entonces, si sois tan amables, ir respondiendo, por favor. Y así damos un poquito de tiempo para que se siga llenando la sala. Muy bien, quiero ir respondiendo. Bien, parece que ya habéis respondido todos. Bueno, os comento, la mayoría de vosotros sí sabéis que existe problemas con suelos blandos en proyectos ferroviarios, pero nunca os imaginabais que LECA pudiera ser una solución. Esto es genial porque vais a tener, después de esta presentación, una herramienta más y un conocimiento más sobre nuestras soluciones. Entonces, sin perder mucho más tiempo, vamos a ir a presentaros. Es la temática de hoy. Bueno, como sabéis, LECA es un producto ligero que resuelve problemas de peso. Es evidente, si tú tienes un suelo blando, los problemas de peso van a influir en el desarrollo. Y en proyectos ferroviarios en los cuales tenemos unas cargas cíclicas muy elevadas, esos problemas de peso se van a ver acuciados, van a ser todavía mayores. Los problemas de peso van a producir problemas en el tráfico, si estamos hablando de carreteras, o problemas de nivelación en ferrocarril. Con áridos convencionales pesados, esos problemas van a ser muy agudos y van a requerir de elevados costes de mantenimiento e incluso poder producir accidentes en la circulación del tráfico o cortes de esos viales. Pero si utilizamos áridos ligeros, vamos a conseguir que esas cargas sean muchísimo menores. Se puede utilizar tanto en carreteras como en ferrocarriles. La diferencia entre cargas, vemos aquí que es muy acuciante, es muy importante esa diferencia de cargas, que va a generar que los asientos a lo largo del tiempo sean muchísimo mayores en terraplenes ejecutados con áridos convencionales. Estas soluciones, además, son producidas porque tenemos un árido que tiene una densidad de entre el 15 y el 20% inferior respecto a los áridos convencionales. Entonces, también va a facilitar que el consumo de este material sea menor. Esta solución es totalmente compatible con soluciones de refuerzo de suelo. Podemos hacer ambas soluciones simultáneamente optimizando el paquete completo. Os recuerdo que LECA es un material cerámico con un interior muy ligero, muy poroso y una corteza exterior muy resistente. Bien, y dentro de estos proyectos, los proyectos ferroviarios, para poder implementar esta solución hay que seguir unos pasos. Las administraciones son muy, vamos a decir que son muy estrictas a la hora de la selección de los materiales, porque evidentemente en los tráficos ferroviarios circulan muchísimas personas, muchísima gente y no nos podemos permitir el lujo de que ocurran accidentes. Entonces, todos los materiales, la selección de estos materiales es muy cuidadosa y en alta velocidad todavía más. Dentro de estas necesidades se desarrolló el proyecto PEZLER. A continuación os comentaré lo que es este acrónimo y lo estamos desarrollando en el CEDEX,
que, como algunos de vosotros sabéis, el CEDEX es, vamos a llamarlo, el organismo espejo del NEC que tenéis en Portugal. Posteriormente hablaremos de los objetivos de elegir esta sección del ECA, por qué razón realizamos estos ensayos, ¿vale? Bueno, entramos en lo que es el proyecto PEDLER. PEDLER es Performance and Durability of LECA Filling in Railways Embankment. Bueno, está claro lo que queremos conseguir en este ensayo. Queremos conocer el comportamiento del ECA en alta velocidad, ¿vale? Sobre todo, las grandes dudas que genera este material es su durabilidad. Cómo se va a comportar a lo largo del tiempo, la fatiga. Es algo que vamos a poder comprobar de una manera muy sencilla en este laboratorio. Este laboratorio es una sección a escala real, a escala 1:1, del tráfico ferroviario, ¿vale? Se ha conseguido desarrollar un dispositivo de 21 metros de longitud, 5 metros de ancho y 4 metros de profundidad, en el cual somos capaces de simular con 3 pares de cilindros hidráulicos. Suena como una cosa sencilla, pero 3 pares de cilindros hidráulicos que permiten simular de una manera real lo que es la llegada del ferrocarril, el paso del ferrocarril y la salida del ferrocarril. Justo bajo estos dispositivos se encuentran distintas células de presión, células de carga, geófonos, micrófonos, láseres, a través de los cuales sabemos exactamente qué está pasando a cada velocidad que estamos simulando en cada una de las tongadas, cada una de las capas que tenemos bajo esos elementos. Es decir, somos capaces de saber qué pasa en cada momento con una determinada carga y a una determinada velocidad. ¿Vale? Lo más interesante de este ensayo es que somos capaces de simular el tráfico producido en una sección de ferrovía, vías, en una sección ferroviaria durante un año en únicamente una semana. Esto nos permite conocer en una manera profunda la durabilidad de los materiales que estamos ensayando. ¿Por qué vamos a hacer este test? Bueno, en LECA tenemos muchísima experiencia en resolver problemas ferroviarios, pero no en alta velocidad. Tenemos mucha experiencia en baja y en media velocidad. Nuestro departamento de I+D ya lleva varios años, tras detectar que el futuro va a ser los desarrollos ferroviarios. Llevamos durante muchísimos años, en concreto 5 años, desarrollando prototipos en programas de elementos finitos para conocer el comportamiento de la LECA en este ámbito. Aquí podéis ver algunas imágenes obtenidas de Plaxis de esos ensayos para conseguir la gráfica de la derecha. No se ve muy claro, pero bueno, se puede intuir lo que es. A través de esta gráfica conseguimos determinar las secciones y cada uno de las cargas producidas en cada una de los lechos que componen, de las capas que componen la sección ferroviaria, ¿vale? Para obtener la sección ferroviaria óptima. Tras conseguir esa sección ferroviaria óptima, el siguiente paso, los siguientes pasos podrían ser 2. 1, ensayarla en este laboratorio o pasar directamente a escala en un proyecto ferroviario real. No obstante, íbamos a conseguir menos información en ese proyecto ferroviario a escala real, con lo cual el sitio óptimo era el laboratorio del CEDEX ubicado en Madrid. ¿Cuáles son los objetivos? Ya los hemos ido avanzando. Verificar que la solución es viable para alta velocidad. Caracterización de esa sección ferroviaria a distintas velocidades.
hay que tener en cuenta que la alta velocidad ahora mismo está en torno a 300-350 kilómetros por hora, pero el objetivo final está a rondar los 400. Esos materiales y esas secciones construidas tienen que verificar y tienen que funcionar a esas velocidades en las cuales en el futuro se va a circular. Necesitamos caracterizar esa sección, verificar que el ECA no se parte en esas cargas cíclicas. Ya tenemos algunos resultados en otras modelizaciones que es una solución que funciona correctamente. Y también vamos a verificar el comportamiento de las distintas capas que están por encima del ECA, que también es muy importante. Cómo se comporta ese balasto, cómo se comporta ese subbalasto por encima del ECA. ¿Vale? ¿Y cuál es la sección que vamos a ensayar? Bueno, ahí os la vamos avanzando. Uno de los grandes retos de este ensayo era poder construir esa sección en este laboratorio. Hemos intentado y finalmente se ha conseguido que la construcción de esa sección ferroviaria sea lo más exacta a lo que sería una línea de ferrocarril convencional. Hemos sido muy cuidadosos en utilizar los mismos procedimientos que recomendamos en nuestros manuales de instalación. Incluso hemos colocado los mismos geotextiles que funcionarían como elementos de filtro en proyectos ferroviarios convencionales. ¿Vale? Entonces, la sección se ha construido de la misma manera que se construiría en cualquier proyecto que podemos encontrar en la puerta de casa. ¿Vale? La sección ferroviaria, como sabéis, en Europa hay distintas normativas, hay distintos países que colocan más capa de forma, menos capa de forma, más conservadores o menos conservadores. Hemos intentado desarrollar con la experiencia que tenemos en las modelizaciones mediante Plaxis, mediante elementos finitos, esa experiencia la hemos comparado con las secciones tipo que se están construyendo en toda Europa. Hemos ido a los límites más optimistas, es decir, hemos colocado las secciones de menor espesor que existen en las distintas normativas europeas. Por ejemplo, en España, la capa de forma mínima que pide ADIF son 400 milímetros. No obstante, nosotros hemos ido a 300. Sabemos que va a funcionar, pero era importante verificar que si con 300 milímetros funciona, con 400 milímetros, con 40 centímetros de capa de forma, va a funcionar todavía mejor. ¿Vale? En países europeos esa capa de forma son esos 30 centímetros. De capa de subbalasto vamos a colocar 30 centímetros, lo hemos colocado, y bajo el carril hemos colocado una capa de balasto de 350 milímetros. También hemos querido simular la pendiente que se produce o que se requiere para el bombeo de agua. Esos 5 grados que veis aquí marcados de diferencia entre un carril y otro, precisamente es para permitir la salida del agua del terraplén, ya sea ligero o sea convencional. Porque una sección real que ya se ha ensayado en el CEDES es esta. En esta sección es donde hemos instalado la capa del ECA. La inicial era esta sección donde ya se habían hecho ensayos previos, en la cual pues, era una vía en placa donde teníamos una capa de cimentación de hormigón, una capa de subbalasto, una capa de forma y un terraplén intermedio. ¿Vale? Toda esta sección se ha ido desmontando, recuperando esos materiales de relleno para posteriormente reutilizarlos, al igual que toda la instrumentación. Era la primera vez que en el CEDEX, desde el comienzo de la instalación de este laboratorio, de esta sección real, que se desmontaba el terraplén. Con lo cual, se ha conseguido también mucha información de cuál era la situación de ese terraplén después de tantos ciclos de carga. Vemos algunas imágenes
de esa capa de forma que existe bajo los carriles y el aspecto del terraplén. Lo que veis aquí son distintas células de presión que han estado dando datos en ensayos anteriores. Es importante, sobre todo, la experiencia que tiene el CEDEX en este laboratorio. ¿Por qué? Porque es una experiencia que nos va a permitir comparar una sección con materiales convencionales frente a una sección con materiales ligeros. ¿Vale? Entonces, es muy interesante esa comparativa, muy interesante, va a ser determinante a la hora de diseñar. Aquí vemos, bueno, los trabajos fueron complicados por lo angosto lo estrecho del laboratorio, ¿vale? Pero finalmente se consiguió obtener un espacio libre sobre el cual comenzar a trabajar. Se comenzó sobre ese terraplén ya existente. Aquí vemos en el gráfico, aquí vemos esa capa a tracipunto, sería el geotextil, sobre la cual se va a colocar la leca. ¿Vale? ¿Cómo hemos colocado la leca? Como sabéis, en proyectos convencionales podemos ir hasta tongadas de hasta 1 metro. O sea, un espesor de material somos capaces de extenderlo y compactarlo con equipos de orugas. ¿Vale? En este proyecto no podíamos introducir un equipo de orugas para realizar esa compactación, principalmente porque tenemos un montón de elementos que van a hacer medida. Todos esos sensores pues se iban a estropear con el paso de las orugas. Entonces, la otra opción que existe de compactar la leca es mediante placas vibrantes. ¿Vale? Aquí me veis a mí ataviado con el equipo de trabajo haciendo el proceso de compactación. ¿Vale? Hemos determinado con estos equipos hacer 4 tongadas de 30 centímetros hasta conseguir el 1,10 m, 1,20 m que requería en la zona de mayores espesores. ¿Vale? Entonces, capa a capa hemos ido elaborando este terraplén. Como veis, algunas fotos. Es importante ser ordenado a la hora de hacer el paso con la placa vibrante. Se ha aprovechado también para hacer una campaña de control de calidad rigurosa. No tenía sentido hacer una instalación de un terraplén ligero y no hacer un control de calidad de qué es lo que estaba pasando. Entonces se ha hecho de 2 maneras para verificar con estos 2 procedimientos que el terraplén estaba correctamente compactado. Se ha utilizado placas dinámicas, ¿vale? Placas dinámicas normalizadas, obteniendo unos valores muy similares en todos los puntos que se han hecho esa medición. Eso nos indica que en todas las zonas tiene la misma compactación. Hemos aprovechado también para empezar a desarrollar un procedimiento nuevo de control de calidad a través de un sistema Panda. Los pandas pues son penetrómetros arrojando una nube de puntos. Aquí veis en este gráfico de la izquierda, veis una nube de puntos que nos dan la información. El penetrómetro en la imagen es este equipo, es una varilla la cual se van golpeando y esa varilla va aportando una información a un equipo que finalmente se traduce en una nube de puntos. ¿Vale? Este procedimiento también se utiliza de manera habitual en proyectos de infraestructura. Y aquí, pues bueno, igual que en la placa dinámica, vemos que los valores son muy similares. Corrobora lo mismo que nos indica la placa de carga, que en todos los puntos tienen la misma compactación. Aquí veis la última capa con los últimos sensores que se instalan sobre la capa de leca y colocamos de nuevo un geotextil.
El objetivo de este eje textil en un proyecto de infraestructuras convencionales será evitar que pasen materiales finos desde la capa de subbalasto hacia el relleno aligerado. Es una especie de filtro, como con cualquier material granular convencional. ¿Vale? El tipo de geotextil es un geotextil convencional de polipropileno, una cosa muy sencilla. Y aquí vemos cómo quedaría instalada la capa de forma y la capa de subbalasto. La capa de forma y la capa de subbalasto tienen, aquí veis el aspecto que tienen en esta imagen. Se ve la capa de arriba, de subbalasto, en comparación con la capa de abajo que se ve en esta esquinita, la capa de forma. Como veis, tiene una apariencia muy parecida. Es cuestión de la curva granométrica que tienen, ¿vale? Con lo cual, bueno, tienen comportamientos mecánicos muy parecidos. En algunas situaciones, esa capa de forma y esa capa de subbalasto, en función de los materiales disponibles, pueden ser incluso la misma, puede ser el mismo material. Y finalmente se utiliza el balasto, ¿vale? Este balasto, una vez que se ha instalado, se tiene que batear, es decir, tenemos que lograr que ese balasto sea lo más compacto posible para que a la hora de recibir las cargas tenga la resistencia suficiente para que no se produzcan deformaciones, ¿vale? Ese procedimiento en español se llama bateo, seguramente en portugués le llamaréis de otra manera. Y el aspecto final y definitivo que tenemos es este. Aquí ya veis que se colocan láseres para poder medir esas deformaciones que se producen con las cargas. Cada uno de los cilindros es capaz de aplicar 250 kilonewtons. Como referencia, para 250 puede parecer mucho o poco, pero bueno, como referencia, la carga ferroviaria está en torno a 90 a 120 kilonewtons. Es decir, podemos colocar con este equipo casi el doble de lo que el ferrocarril es capaz de transmitir. Esto es una ventaja para poder modelizar toda la tipología de ferrocarriles que queramos. Bien, ¿y cuáles son los test que vamos a hacer? Digo que vamos a hacer porque ahora mismo vamos a comenzar, en 2-3 semanas vamos a comenzar ya a ejecutar test. Primero se hace una estabilización de vía pistón por pistón, ¿vale? En un proyecto real, lo que se haría es, evidentemente no podemos ir traviesa por traviesa, lo que se hace es dar pasadas a muy poca velocidad trenes, ¿vale? Antes de poner en servicio esa vía, ¿vale? Eso se llama estabilización de vía. Ese sería el primer paso. En el laboratorio lo que se hace es cilindro por cilindro, hasta que somos capaces de conseguir una K, que es un coeficiente de rigidez de esa sección, ¿vale? Eso lo vamos a hacer mediante test estáticos en cada uno de los pares de cilindros. Luego, una vez que tenemos estabilizado y tenemos el coeficiente K de la vía, pasamos a hacer los test dinámicos. Y tras los test dinámicos se ejecuta un test de fatiga, que es hacer pasar distintos trenes, evaluando cuál es la variación de cotas en cada una de las capas. Bien, en los test estáticos, como os he comentado, se aplican cargas hasta los 100 kilonewtons en rampas, ¿vale? Vamos colocando más carga hasta que llegamos a un máximo, bajamos, volvemos a subir y todo esto nos va a determinar una curva K. La K teórica, a nivel ingenieril, sería esta curva que vemos en azul, aquí. Esta es la que nos daría un cálculo teórico, ¿vale? En este caso, en el laboratorio se consiguen esta curva. Como veis, al cabo de distintas cargas, de distintos ciclos, la curva teórica y la curva real
se solapan. Esto quiere decir que la teoría y la práctica concuerdan, ¿vale? Este es un punto de verificación. Luego también con estos test estáticos conseguiremos una K. Aquí tenemos distintas Ks, ¿vale? Para distintos trenes, pasajeros o mercancías. Aquí veis la velocidad y las cargas aplicadas, ¿vale? Y conseguiríamos una K para distintos tipos de construcción. Por ejemplo, el modelo 1 tiene 30 centímetros de granular, el modelo 2 tiene 12 centímetros de granular, ¿vale? Con distintas capas de subbalasto y distintas secciones. Tener toda esta información va a ser muy útil a la hora de comparar con los rellenos con los terraplenes de Arlita. Luego pasaríamos a los test dinámicos, que es ir haciendo pasar trenes a más y más velocidad, ¿vale? Vamos a conseguir trenes, pasarlos a 160, 180, 200, hasta los 420 kilómetros por hora. Aquí en estas gráficas se ven muy bien los distintos buoys, los distintos ejes que tiene cada uno de los ferrocarriles que vamos a hacer pasar, ¿vale? Finalmente hemos decidido hacer pasar trenes tipología Siemens S103. El eurocódigo te indica la modelización de cada uno de los trenes, ¿vale? Te dice el número de buoys, la carga por eje, etcétera, etcétera. Nosotros hemos seleccionado Siemens. Este laboratorio te permitiría también hacer circular trenes de mercancías. Lo que se ha verificado es que la fatiga, en ensayos anteriores, la fatiga producida por los trenes de pasajeros de alta velocidad es mayor que la fatiga producida por un tren de carga a menor velocidad, ¿vale? Entonces, por eso hemos ido a la solución más agresiva. Posteriormente tendríamos el test de fatiga, en el cual vamos a ver cuál es el comportamiento, cuál es la rotura o el asiento de la capa o las distintas capas que existen en este ensayo. Y lo podremos comparar con el test de fatiga ejecutados previamente. Esto va a ser muy, muy, muy interesante. Finalmente, lo que os comentaba, la comparativa es lo más importante. Comparar que las prestaciones que te aporta el uso de rellenos o de terraplenes con LECA va a ser las mismas o superiores que los que te aporta un terraplén convencional. Caracterizaremos esa sección, la compararemos las rigideces, compararemos cómo se comportan las velocidades de onda dentro de los terraplenes ligeros. Es una de las cosas las cuales confiamos que va a funcionar mejor. Ser capaces de evitar esos fenómenos de resonancia que van a existir a muy alta velocidad. Tener un terreno granular tan ligero va a hacer que las ondas que circulan con el paso de los convoys por los terraplenes se van a ver frenadas, con lo cual creemos que va a ser un avance en este punto. Y finalmente, una vez que se termine el ensayo, desmontaremos la sección y comprobaremos mediante curvas granulométricas cuál es el estado de ese terraplén de LECA. Comprobaremos si tiene muchos materiales finos, si tienen pocos, si ha sufrido degradación, si no ha sufrido degradación, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos dará mucha información de cómo construir terraplenes en el futuro. Bien, quedamos entonces a la espera de vuestras dudas, de vuestros comentarios y esperamos que utilicéis nuestras soluciones. Próximamente, en futuros webinars, compartiremos los resultados que hemos obtenido en este ensayo del CEDEX efectuado en Madrid.